Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que sabemos que os encantan, que desatan pasiones y que, sinceramente, nos tienen a todos un poco intrigados. Vamos a hablar de, sí, lo habéis adivinado. Vamos a desgranar el rumor más polémico que ha rodeado a dos de los nombres más sonados del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué pasó realmente entre estos dos protagonistas que nos conquistaron en *Erkencikus*? ¿Fue una relación real, una estrategia de marketing, o simplemente la química en pantalla que el público quiso llevar más allá? Preparaos porque hoy vamos a intentar poner un poco de luz en esta historia que ha dado tanto que hablar, explorando a fondo cada ángulo y cada detalle que ha alimentado esta fascinante incógnita. Y antes de empezar, si aún no lo habéis hecho, os animo de corazón a que os suscribáis al canal. Así no os perderéis ninguna de nuestras investigaciones y descubrimientos. Dale a ese botón rojo y únete a nuestra comunidad. Ya sabéis que Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja de moda gracias a la serie *Erkencikus*. Su química era innegable, saltaba a la vista de cada fotograma. La forma en que se miraban, la manera en que sus personajes, Candivit y Sanemayden, interactuaban, todo parecía tan real, tan natural, que era imposible no fantasear con una relación fuera de los platós. El guión, las interpretaciones y la magia de la producción se fusionaron para crear una conexión en pantalla que trascendió la ficción para muchos espectadores. Los fans, como es lógico, empezaron a alimentar ese sueño, deseando que lo que veíamos en pantalla fuera también una realidad en sus vidas. Y ahí es donde empieza la especulación, donde los rumores se hacen fuertes y, a veces, se confunden con la verdad, creando un eco mediático que se prolonga hasta el día de hoy. Desde el principio, la relación entre Can y Demet en *Erkencikus* fue tan intensa que muchos espectadores creyeron firmemente que estaban enamorados en la vida real. Las entrevistas conjuntas, las apariciones en eventos, las publicaciones en redes sociales, todo se analizaba con lupa. Cada gesto, cada palabra, cada fotografía era motivo de debate. Se cogían de la mano de una forma especial. ¿Sus sonrisas eran solo profesionales, o había algo más? La presión mediática y la ilusión de los fans crearon un ambiente perfecto para que los rumores florecieran, casi como si fueran semillas plantadas en tierra fértil, regadas por la admiración y el deseo de que la felicidad de sus personajes se replicara en sus vidas personales. Se hablaba de citas secretas, de viajes juntos, incluso de planes de futuro. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias, alimentaban estas historias, a menudo sin confirmación oficial, pero con el suficiente detalle como para que parecieran plausibles. Y claro, el público, que ya amaba a la pareja en la serie, estaba ansioso por creer. Es natural, ¿verdad? Cuando dos personas irradian tanta conexión y carisma, deseamos que esa magia continúe. La narrativa de El amor que nace en el set es un cuento de hadas moderno que cautiva a la audiencia, y Can y Demet, con su innegable atractivo, se convirtieron en los protagonistas perfectos para esta fantasía. Uno de los rumores más persistentes, y quizás el que más revuelo causó, fue que Can y Demet mantuvieron una relación romántica seria durante un tiempo. Se especuló con que su amor floreció durante las grabaciones de *Erkencikus*, y que incluso llegaron a vivir juntos por un breve periodo. Se contaban detalles sobre encuentros discretos, sobre cómo intentaban mantener su relación alejada de los focos para proteger su privacidad, algo que, como sabemos, es casi misión imposible para figuras de su calibre. Cada rumor era un ladrillo más en la construcción de esta historia, alimentando la curiosidad y la imaginación de millones de seguidores. La idea de que pudieran estar construyendo una vida juntos fuera de la ficción era un sueño para muchos, y los detalles, aunque a menudo vagos, eran suficientes para mantener viva la llama de la especulación. Hubo momentos clave que avivaron aún más estos rumores. Por ejemplo, los viajes que ambos realizaban por separado, pero que, según algunos medios, coincidían en destinos similares o se realizaban en fechas muy cercanas. O las felicitaciones públicas en redes sociales que para algunos parecían tener un doble sentido, más allá de la simple camaradería profesional. Cada publicación de Can sobre Demet, o viceversa, era desmenuzada hasta la última coma y cada emoji era interpretado como una posible pista. Un simple feliz cumpleaños podía ser el detonante de horas de debate sobre la profundidad de sus sentimientos. Esta hiperanalítica mirada del público y los medios es una característica definitoria de la era digital en la que vivimos, donde cada mínima interacción puede ser magnificada. Sin embargo, la
Contraparte de esta historia es que a pesar de toda esta intensidad mediática y de la ilusión de los fans, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Can Yaman, conocido por su carácter más reservado en cuanto a su vida privada, rara vez hablaba abiertamente de sus relaciones sentimentales, y con Demet no fue la excepción. Su tendencia a mantener su vida personal alejada del escrutinio público dejó un vacío que los rumores se encargaron de llenar. Demet, por su parte, aunque un poco más abierta, siempre mantuvo una postura prudente sin dar pie a especulaciones directas. Esta cautela, si bien comprensible, también contribuyó a la niebla de incertidumbre que rodea su relación. Lo que sí es cierto es que tras el fin de *Erkencicus*, la conexión entre ellos pareció diluirse, al menos públicamente. Las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes, y aunque se enviaban algún mensaje de apoyo o felicitación, la intensidad de los rumores disminuyó gradualmente. Esto llevó a muchos a pensar que efectivamente quizás la relación nunca fue más allá de una gran amistad y una química profesional excepcional. El fin de la serie, que fue el catalizador principal de su fama conjunta, también marcó el principio del fin para la narrativa romántica que los fans habían construido alrededor de ellos. Las miradas pasaron a enfocarse en sus proyectos individuales, y la atención mediática comenzó a dispersarse. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde entra la parte más intrigante. Si bien nunca se confirmaron las citas o la relación romántica, tampoco hubo una negación explícita y contundente que pusiera fin a todas las especulaciones. A veces el silencio o las respuestas ambiguas alimentan aún más los rumores. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, parece que hubo un juego constante entre la realidad y la ficción, entre lo que el público quería ver y lo que ellos realmente vivían. Esta ambigüedad, deliberada o no, permitió que la leyenda continuara, manteniendo a la audiencia enganchada y especulando sobre lo que podría estar sucediendo tras bambalinas. Una de las teorías más extendidas, y quizás la más sensata desde un punto de vista profesional, es que la pareja fue víctima de la famosa química de pantalla. Es decir, la conexión que mostraron en *Erkencicus* era tan potente que el público quiso que se trasladara a la vida real. Los actores, al ver la acogida del público y el éxito de la serie, quizás optaron por no desmentir rotundamente los rumores, permitiendo que la fantasía de los fans continuara. Esto en el mundo del espectáculo puede ser una estrategia para mantener el interés, para que la pareja siga siendo relevante en la mente del público. La noción de que si el público lo quiere, ¿por qué no dárselo un poco? Puede haber sido un factor. Mantener viva la ilusión puede traducirse en un mayor engagement y por ende en un mayor éxito para sus futuras carreras. Además, es importante recordar que ambos son figuras públicas muy importantes en Turquía y a nivel internacional. Sus vidas privadas están constantemente bajo escrutinio. Cualquier relación, confirmada o no, generaría un torbellino mediático. Quizás mantener una cierta ambigüedad era una forma de controlar el discurso, de no tener que dar explicaciones detalladas sobre su vida personal. En un mundo donde la invasión de la privacidad es una constante, la cautela puede ser una estrategia de supervivencia. La falta de una respuesta definitiva les permitía a ellos controlar la narrativa, evitando verse obligados a compartir detalles íntimos de sus vidas que quizás no deseaban hacer públicos. Otro rumor que circuló, y que es importante mencionar, es que su supuesta relación fue una estrategia de marketing orquestada por la productora de la serie. Las series turcas son famosas por generar gran expectación, y mantener viva la ilusión de una relación entre sus protagonistas puede ser una forma efectiva de asegurar ratings y de prolongar el interés en la historia y en sus actores. ¿Podría ser que la intensidad de los rumores fuera parte de un plan para capitalizar la popularidad de la pareja? Es una posibilidad que no se puede descartar. La industria del entretenimiento a menudo capitaliza la conexión entre sus estrellas, y las series turcas, con su alcance global, tienen un gran incentivo para hacerlo. La idea de que todo fue una gran jugada de marketing es atractiva, ya que ofrece una explicación lógica para la persistencia de los rumores y la aparente falta de confirmación. Sin embargo, también hay quienes sostienen que a pesar de las apariencias, sí hubo algo más que amistad. Se basan en el hecho de que la conexión que mostraban en pantalla era demasiado profunda para ser solo actuación. Que hubo miradas cómplices que trascendían el guión, gestos de cariño que parecían genuinos, y una química que para muchos, solo se logra cuando hay sentimientos reales involucrados. Estas personas creen fermamente en la autenticidad de la conexión,
argumentando que la intensidad emocional que transmitían no se puede fingir tan convincentemente. Para ellos la actuación perfecta es aquella que se nutre de emociones reales, y los gestos entre Khan y Demet parecían indicar precisamente eso. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, ya sea real o percibida, ha sido uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento turco. Ha generado debate, ha ilusionado a miles de fans, y ha demostrado el poder de la química en pantalla para crear personajes y, quizás, también para generar expectativas sobre la vida de quienes los interpretan. La capacidad de la ficción para impactar en la vida real de los espectadores es innegable, y este caso es un claro ejemplo de ello. Actualmente ambos han seguido caminos separados en sus vidas amorosas. Can Yaman ha sido relacionado con otras parejas, y Demet Özdemir está felizmente casada con su pareja. Esto para muchos pone un punto final a la historia de su posible relación. La vida sigue y los actores han encontrado la felicidad en otras relaciones, demostrando que aunque la química en pantalla fue innegable, sus caminos personales se bifurcaron. Sin embargo, el recuerdo de esa intensa conexión en *Erkencikus* y los rumores que la rodearon, perduran en la memoria de los fans, convirtiéndose en una anécdota recurrente en las conversaciones sobre la serie y sus protagonistas. Así que, ¿cuál es el rumor más polémico? Probablemente la idea de que mantuvieron una relación romántica seria y profunda, que floreció en el set de grabación y que, por diversas razones, decidieron mantener en secreto, al menos en un plano de ambigüedad. La falta de una negación categórica por parte de ellos y la intensidad con la que los medios y los fans creyeron en esta posibilidad son los elementos que hacen que este rumor sea tan polémico y tan fascinante. Es la combinación de la química innegable, el deseo del público y la ausencia de una respuesta definitiva lo que ha tejido esta compleja telaraña de especulaciones. Nos dejan con la pregunta abierta: ¿qué tan cerca estuvieron de la realidad? Quizás nunca lo sepamos con total certeza y quizás en el fondo, esa incertidumbre es lo que hace que la historia sea tan atractiva. Nos permite seguir imaginando, seguir soñando con la posibilidad de que la magia de la ficción pueda, en ocasiones, salirse de la pantalla y convertirse en algo real. La belleza de estas historias reside en la posibilidad, en la esperanza de que el amor visto en pantalla pueda trascender a la vida real, inspirando a los espectadores y manteniendo viva la ilusión. En resumen, el rumor más polémico sobre Can Yaman y Demet Özdemir gira en torno a la posibilidad de una relación romántica real entre ellos, más allá de su evidente química en pantalla en *Erkencikus*. Aunque nunca fue confirmado oficialmente, la intensidad de su conexión, la ilusión de los fans y la constante especulación mediática alimentaron esta teoría, convirtiéndola en uno de los temas más candentes en el mundo del entretenimiento turco. La historia de Can y Demet es un microcosmos de cómo la audiencia y los medios de comunicación interactúan con la vida de las celebridades, creando narrativas que a menudo trascienden la realidad. Y hasta aquí nuestra inmersión en este apasionante misterio de Hollywood turco. Espero que hayáis disfrutado desgranando este rumor tanto como yo. Ha sido un viaje a través de la especulación, la admiración y la fascinación que dos talentosos actores pueden generar. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que hubo algo entre Can y Demet? ¿Pensáis que fue solo química de pantalla o una estrategia de marketing? ¿O quizás una combinación de todo ello? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras reflexiones y debatir con vosotros. Vuestra perspectiva es fundamental para enriquecer este espacio de discusión. Si os ha gustado este vídeo y queréis que sigamos desgranando secretos y polémicas del mundo del espectáculo, por favor, dadle a ese botón de me gusta. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para vosotros, a investigar y a compartir estas historias que tanto nos apasionan. Y si aún no lo habéis hecho, no esperéis más. Suscribiros al canal y activad la campanita para que os avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así seréis los primeros en enteraros de nuestras nuevas investigaciones. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares a los que también les interese este tema, a los que disfrutaron de *Erkencikus* o a los que simplemente les gusta desentrañar los misterios del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos.